si a ti te placiera en esta tarde, Señor, hablarnos. Si tú quisieras hacerlo, Señor, nosotros, Dios mío, estaríamos agradecidos, Señor, porque somos un pueblo necesitado de ti. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de tu abrazo, Señor. No podemos vivir sin ti, Dios mío. Tú eres santo por encima de todo, Señor. Gracias por tu eterno amor, Señor mío, y por tu eterna misericordia, Dios santo. Oh, Señor, que sea conforme al designio de tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El Señor está aquí. Podemos sentirlo en nuestra alma. Y a Dios. Qué hermoso tú eres, Jesús. Es un privilegio el poder estar otro día más delante del pueblo del Señor, intentando ministrar lo que el Señor nos permita. Espero que el Señor nos preste de su palabra en esta tarde. Yo estoy necesitado de Él. De hecho, el corazón se me va a salir del pecho, de verdad. Estoy necesitado de Él. Solo le pedí al Señor, por favor, Señor, hazte palpable hoy. Gloria a su nombre. No importa lo que yo diga, si lo tienes aquí contigo, lo tienes todo. No obstante, el Señor ponía algo en mi corazón para ustedes. Y espero que el Señor me permita predicar. Y espero hacerles bien de todo corazón, mis hermanos. Quien tenga Biblia puede acompañarme a Josué, por favor. Capítulo 24. Un texto súper famoso. Versos 14 y 15. Josué, capítulo 24, 14 y 15. Y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Levanta tu mano conmigo en esta tarde y dile al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Qué enunciado más increíble, qué convicción, que se haga patente y se grabe a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, y siempre y cada día podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué es el encargado de suceder a Moisés en el cargo. Y vaya tarea
la de Josué, porque Moisés, ir después de Moisés, tiene tela. Pero menos mal que no es Moisés, ni es Josué, es Dios que tiene la gloria. Por tanto, Josué no tenía temor de suceder a Moisés, porque sabía que el mismo Dios que estaba en Moisés estaba en él. Pero en fin, sucede a Moisés. Reúne a todo el pueblo de Israel y cuando están todos juntos empieza a recordarles tantas y tantas maravillas, a hacerles un resumen de lo que ellos mismos y de lo que habían experimentado de parte del Dios único y verdadero. Les empieza a recordar cómo con mano poderosa los libertó de la esclavitud de Egipto. Les empieza a recordar todo lo que ahí aconteció. Me lo imagino hablándoles al pueblo y recordándoles cómo mientras que en todo Egipto había tinieblas, ¿no te acuerdas, no te han susurrado tus padres que mientras que en todo Egipto había tinieblas, en vuestras casas había luz? Empieza a recordarles tantas y tantas cosas. El Señor nos ha librado de todo y nos ha traído hasta aquí a una tierra que fluye leche y miel. Y después de recordarles lo que Dios hizo con su pueblo, Josué hace una separación tajante, clara y muy fuerte. Hace una separación que dentro de un liderazgo es fuerte y dice: os digo algo, Dios ha hecho esto hasta el día de hoy con todos nosotros. Pero yo os digo algo, vosotros servid al Dios que queráis servir. Tomad la decisión que queráis tomar. Si al Dios único y verdadero que te ha liberado, o a cualquier Dios pagano que nos encontremos en el camino. Pero Josué tenía una prioridad por encima de todas. Y les dice: pero hay algo que tengo que deciros, Si tengo que entrar a la tierra, solo lo haré. Porque aunque todos vosotros os volváis a la idolatría, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Por tanto, Josué no estaba ligado, arraigado a la voluntad del pueblo. Era un líder capaz de arrastrar a un pueblo, instruirlo y liderarlo, pero no a costa de ser arrastrado por el pueblo. Yo os lidero, pero si no queréis venir, me voy solo. Ese es Josué. ¿Y por qué Josué tenía esta convicción tan clara y tan grande? Porque sabía al Dios que servía. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía el orden de la prioridad ordenado y amueblado a la perfección en su cabeza, en su alma y en su mente. Prioridades. ¿Qué es una prioridad? La definición del diccionario dice lo siguiente: preferencia o superioridad de una cosa respecto a la otra. O sea, simplemente poner por orden lo que tiene más importancia e ir poniendo lo que tiene menos por debajo de aquello que tiene más. Eso es una prioridad. Tengo un montón de cosas aquí encima de la mesa y voy a poner por orden lo más importante e ir ejecutando, haciendo y poniendo en acción cualquier situación que me venga, cualquier tarea que tenga que hacer, así vaya al orden de la prioridad que tiene. ¿Entendéis esto, verdad? Es muy sencillo. Cuando alteramos el orden de las prioridades, viene el desastre en nuestra vida. Cuando una persona no tiene el orden de la prioridad clara en su mente, en su corazón, en conocimiento, que no sabe lo que viene primero, no sabe cuál es el 1, ni sabe cuál es el 2, ¿qué sucede? Viene un absoluto desastre. Un absoluto desastre. Déjenme ponerles un ejemplo muy claro. Si usted tiene un utilitario, un coche,
muy sencillo, de Barrio Sésamo, mis hermanos. Si usted tiene un utilitario y tiene un furgón de trabajo para trabajar en cualquier cosa, y Dios no lo quiera, se le rompen los dos coches a la vez, y resulta que solo tiene dinero para arreglar uno, si usted o yo somos una persona cabal con el orden de las prioridades en nuestra mente bien puestos, ¿qué arreglaremos primero con el único dinero que tenemos? Arreglaremos el furgón. ¿Por qué? Porque entendemos que es nuestro medio de trabajo para seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué entendemos? Tengo dinero para arreglar una cosa, arreglo el furgón, sigo trabajando, y cuanto más pase el tiempo y más siga trabajando, tendré dinero y obtendré el dinero para poder arreglar mi coche. Pero si resulta que yo tengo el orden de la prioridad alterada en mi mente y en mi corazón, resulta que diré, bueno, si yo arreglo mi coche y no tengo que trabajar, pero si no arreglo mi coche, ¿cómo voy a salir con mi mujer y mis hijos? ¿Cómo voy al cine? Y dice, pues no, pues arreglo el coche. Y entonces arregla el coche, ¿y qué pasa? Que no solo pierde el coche, porque al día siguiente, cuando se levanta para ir a trabajar, no puede ir a trabajar porque el furgón está roto. ¿Y qué pasa? Que al alterar el orden de la prioridad, a esta persona que lo tiene alterado ha roto su sistema económico y ha hecho que no solo pierda el coche, no solo pierda el furgón, sino pierda el trabajo, pierda la casa y se busque la ruina. Porque simplemente por una decisión alterada en el orden de las prioridades de la vida de una persona. ¿Entienden esto? Es muy sencillo de entender. Alterar el orden de la prioridad, Iglesia del Señor, alterar nuestras prioridades es un error fatal que nos va a llevar a la ruina. ¿Y cuál es la prioridad por excelencia que tiene un cristiano y una cristiana? Y aquí va el tema de esta tarde. Unas cuantas palabras. ¿Cuál es la prioridad que todo cristiano y cristiana tenemos que tener por encima de todo? Nuestra familia. Por supuesto, primero Dios. Está implícito en lo que hablamos. Es un mensaje para creyentes. Por supuesto, el primero es Dios. El primero de todo es Dios, y eso es inamovible, indiscutible. Pero Dios nos da una labor en este mundo físico y unas labores que hacer que tienen un orden de prioridad. Y lo más prioritario para ti es tu casa. Y en esta tarde vengo a decirte que lo más importante que tienes no es tu ministerio, no es la iglesia, no es nada de nada, no son las naciones ni el mundo, es tu casa. Y cuando se altera ese orden, viene la ruina a la casa de las personas. La familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado, mis hermanos. El regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Tener a nuestra esposas, tener a vuestros maridos, que el Señor os haya concedido tener hijos, poder criarlos, poder educarlos, poder caminar en pos a eso, es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha podido dar. Alterar dicha prioridad es un error fatal. Poner la familia por debajo de cualquier cosa es un error trágico. ¿Cuántas veces he visto o he escuchado y me han dicho de hombres de Dios y mujeres de Dios que se han desvivido por servirle, lo han dejado todo por servir al Dios en el cual creen, pero en cambio, mientras que salvaban al mundo, asesinaban su casa por el descuido que les proporcionaban. Deseos de salvar a la gente, pero en cambio una contradicción grande. Deseos de salvar al mundo, pero sin deseos de salvar a tu casa. Hombres que han destrozado sus hogares, por servir al Señor. Y yo les digo algo, ¿esto es lícito de parte del Señor? No hay mayor insensatez que querer conquistar el mundo y abandonar a la familia. ¿Cómo se debe sentir el abandonado?
¿Cómo se debe sentir el que se queda en casa, hombre o mujer? Me da igual. Tiene que ser un sentimiento contradictorio, ya que crea una confusión enorme diciendo, bueno, mi marido o mi mujer están sirviendo al Señor, pero yo me siento abandonado y abandonada, no siento el trato de mi esposo hacia mí, no siento cómo cuida de mis hijos, no siento cómo... Para todo el mundo tiene tiempo, para todo el mundo tiene buenas palabras, para todo el mundo tiene de todo menos para mí. Y viene una contradicción a la mente porque tienen conflicto. Bueno, está sirviendo al Señor, será tuyo, Dios mío. Y lo que hacemos comportándonos así es crear una confusión terrible en las mentes del abandonado. Porque no tenemos derecho a querer salvar el mundo y a perder nuestra casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben por qué la mayoría de gente tiene esta tendencia? ¿Me permiten que me quite el jersey un momento, por favor? Disculpen. ¿Saben por qué la mayoría de gente tiene esta tendencia? ¿Saben por qué la mayoría de gente tiene la tendencia de salir afuera y no quedarse dentro? Porque predicar fuera de tu casa es más fácil que predicar dentro. Es 1000 veces más fácil hablarle de Dios al que no conoces que al que conoces. Es 1.000.000 de veces más fácil coger el barco, el avión e irte a un país que tengas que tener un traductor a tu lado que a tu persona, a tu hermano, a tu hermana, perdón, a tu marido, a tu esposa y a tus hijos que tienes alrededor. Es 1000 veces más fácil predicar fuera que dentro. ¿Saben por qué es más fácil? Porque el que está fuera no te conoce. Y el que está dentro sí. El que está fuera no tiene ni idea de cómo eres, pero el que está dentro sí. El que está fuera tú dices, bueno, voy a poner hoy la cara del apóstol Pablo, que pega. Bueno, mañana voy a ir de Pedro, que con este lo engancho. Y mañana iré de Jesús, el crucificado. Y podemos ponernos la careta adecuada para la persona que tenemos delante, ya que no conoce la miseria interna que tenemos. Y como no conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, se nos es fácil ponernos la careta y predicar acorde con lo que no va a nuestra vida en Dios. Y por eso la gente sale fuera, porque le es fácil, nos es fácil predicar al que no nos conoce. Pero ¡ay, qué difícil es predicar a nuestro esposo o a nuestra esposa! Qué difícil es predicar a nuestro hijo, que sabe cuando hemos alzado la voz, que sabe cuando hemos estafado para traer provisión a la casa, que sabe cuando hemos hecho mal, que sabe cuando tengo la ceja levantada, he ido al culto después de tirarme 14 horas viendo la televisión y querido cantar y he querido predicar. Ellos nos conocen. Y claro, ¿qué pasa? Que después vas a su casa... Vas a tu casa y quieres hablarle del Señor a tu mujer y a tus hijos, o la mujer, ¿me entienden? Cada vez que digo hombre, digo mujer, mis hermanas. Quieres hablarle a tu mujer y a tus hijos, y quieres hablarle del Señor y te dicen, ¿pero qué me vas a contar? Y no te prestan oído y nos enfadamos. Y el tema es, ¿por qué no nos prestan oído? Porque nos conocen. Y sabe que lo que dicen nuestros labios no es lo que profesan nuestros actos. Porque fuera vale la palabrería, pero dentro lo único que importa es tu vida cristiana. Las palabras se las llevará el viento siempre, pero los hechos son los que te dan la autoridad de poder hablar en tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Les haré una pregunta. ¿Qué fue creado primero, la iglesia o la familia? ¿La iglesia o la familia? ¿Qué fue creado primero? Y el Señor, e hizo Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, y cogió polvo y creó una catedral. No, hizo un hombre. Y después del hombre sacó a la mujer. Y les dijo, estos serán una sola carne. Poblad la tierra. El invento de Dios, antes que una congregación, fue una familia. Y nosotros nos hemos desviado
el origen, de lo primordial que Dios estipuló. Familias unidas en Dios que componen la congregación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando hablo de familia, no hablo de familiares. Cuando hablo de familia, no hablo de familiares. No hablo del padre. No hablo de la madre. No hablo del abuelo, ni de la abuela, ni del tío, ni del primo, ni del sobrino, ni del nieto. Hablo de tu esposo. Hablo de tu esposa. Y hablo de tus hijos. Ellos son tu familia. Nosotros no estamos unidos en una sola carne con nuestros hermanos ni con nuestros abuelos, ni con nuestros sobrinos, ni con nuestros tíos, ni con ningún familiar lejano. Los queremos, los respetamos, por supuesto, pero no somos una sola carne con ellos. Y a nivel congregacional, yo no estoy unido a una sola carne con una institución religiosa, ni con una congregación, llámese Casa de David o llámese Iglesia del Camino. No estoy unido a una sola carne con el pastor Mark, ni con ninguno de ustedes. Yo estoy unido a una sola carne con mi Nieves. Amén. Amén. Y ella conmigo. Y somos yo y ella y mis hijos los que decimos en esta tarde: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Por tanto, ¿cómo voy a descuidar yo algo tan hermoso como mi familia? Es imposible, ya que Dios me los ha puesto como prioridad principal en mi vida. Y entiendo que siendo cabeza y mi mujer, siendo líder de mi hogar, también acompañándome a mí, podemos servir al Señor con libertad. Yo y mi casa serviremos al Señor. En la Escritura encontramos, porque pueden verlo y dirán: Andy, te equivocas, en la Escritura hay casos. Cierto. Hay casos. Hay ciertos casos excepcionales, los cuales Dios dio salvaguardas, por así decir, respecto a ciertas acciones en concordancia con la familia. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo, que no sabemos si se quedó viudo, si nunca se casó, pero vemos como que no tenía responsabilidad de crear un hogar, incluso le dio capacidad para abstenerse del impulso, del deseo de estar con una mujer. ¿Para qué? Para poder servir al Señor, porque Pablo no tenía tiempo de criar. Pablo solo podía predicar e instruir. Vemos al gran Moisés libertando y tenía mujer y tenía hijos, pero ¿qué tuvo que hacer, suegro? Quédeselos porque no puedo. Pero son casos excepcionales marcados en rojo en la Escritura, que si no eres Moisés o Pablo, me extraña mucho que Dios te ponga en esa tesitura. Por tanto, si no eres Moisés o Pablo, y si Dios no viene a ti diciéndote tienes que hacer la labor más grande del universo, tu prioridad es tu casa y no tienes derecho a abandonarla. Tú y tu casa, yo y mi casa, serviremos al Señor. Pero algunos dirán: Andy, no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo, la gente tiene necesidad. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que deje de predicar? ¿Que deje de estar? ¿Qué me estás pidiendo? Tenemos que estar por la gente, tenemos que cuidar a los hermanos, tenemos que servir al Señor. Mi mujer me entiende, mi marido me entiende, mis hijos me entienden. Profundiza, quizá no te entiendan tanto. Claro que tenemos que servir hacia afuera, pero es una locura intentar arreglar lo que está roto fuera cuando tienes por dentro todo destrozado. ¿Qué sentido tiene intentar ayudar a un matrimonio roto si el tuyo está más roto? ¿Qué sentido tiene aconsejar a un hombre a que tenga paciencia con tu mujer si tú a la mínima saltas con ella? ¿Qué sentido tiene, hermana, que aconsejes a otra hermana si resulta que tú aún no has trabajado en esas áreas que tanto te cuestan con tu marido? Busca al Señor y pide por ti. Pide por ti.
Pide por tu esposo, pide por tu esposa, pide por tus hijos, preocúpate de tu casa. En cuanto antes arregles tu casa. ¿Tienes carga por servir al Señor? Dime, contéstame. Amén. ¿Tienes carga por servir al Señor? Amén. Yo sé que la tienes. Pues si tienes carga por servir al Señor, lo primero que tienes que hacer ahora mismo es solo servir a tu casa. Porque en cuanto sirvas a tu casa y hagas lo que corresponde acorde con la voluntad de Dios, más rápido Dios te dará alas para poder predicar y poder servirle. No te adelantes a la voz del Señor. Aquí tenemos la Escritura y esto lo tenemos que cumplir. Siempre tendemos a tener un celo desmedido y queremos hacerlo todo ya y ahora. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, tener ese celo y ese deseo de servir al Señor. Pero orienta tus prioridades. Espero de verdad que en esta noche, después del mensaje, o en la vigilia, o cuando llegues a tu casa, reflexiones en estas palabras. Y empieces a pensar y a examinar por las Escrituras si lo que el predicador de hoy dice es verdad o es mentira. Tengamos paciencia. Todos lo sabemos, Juan, cualesenio que era en el desierto ahí como un loco, preparándose para predicar 6 meses, Juan. El apóstol Pablo recibe una instrucción de Cristo glorificado y se va a meditar. A mí viene Cristo glorificado a hablarme y pido a la televisión española que me deje salir en la tele. Pero Pablo se va a meditar porque entendía el orden de la prioridad y tenía paciencia. Nuestro propio Señor Jesucristo, el verbo de vida, aquel que desde el minuto cero podía hacerlo todo, tuvo paciencia. No es mi tiempo. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Espera, hombre, no es el momento. No tengas prisa. No tener prisa es darte prisa. Calmarte, detenerte y orientar tus prioridades hará que más pronto de lo que creas puedas servir al Señor como toca. Pudiera tocar 1000 textos, 1000. Podríamos hablar de la familia y profundizar y hacer de esto una enseñanza que no pretendo en esta tarde. Pero algunos textos que quizá a lo mejor pueden pasar desapercibidos o no. Pero acordémonos de algunas historias. ¿Os acuerdan cuando Job? Seguro que se acuerdan. Dice la Escritura en el primer capítulo de Job que Job tenía algo que lo tenía por costumbre. ¿Qué tenía por costumbre? Se levantaba, me imagino, al justo Job, levantarse por la mañana y decir: ¿habrán pecado mis hijos? Señor, ¿habrán pecado mis hijos? Bueno, pues por si han pecado, voy a interceder por ellos. Y Job, su intercesión no era arrodillarse en su habitación como hacemos usted y yo. Sacrificaba por todos ellos a diario. Supongamos que sacrificaba por todos sus hijos, tenía 10 hijos, no son 10 sacrificios diarios, es uno. Al año, en un calendario de aquella época, 360 puede ser, 360 sacrificios en rogativas, súplicas y alabanzas al Señor para pedir por sus hijos. Un sacrificio no era cualquier cosa, tenías que preparar el altar, tenías que preparar la leña, tenías que preparar el animal. No le llevaba un cuarto de hora en una habitación de pie deseando irte de tu casa. Le llevaba una meditación y un tiempo, pero en cambio el justo Job oraba al Señor por sus hijos, porque entendía cuál era su prioridad. Él y su casa servían al Señor. Dice la Escritura, esto me encantó, esta porción, cuando dice la Escritura que Jesús llegó a Gadara, pastor, llega a Gadara, pone los pies y en cuanto pone los pies el santo, los demonios volaban por Gadara. Y se le acerca un endemoniado que rompía cadenas, que vagaba desnudo por ahí,
que lo tenía atormentado por tiempo, que no podían hacer nada, pero claro, al encontrarse con el Santo. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de encontrarme con Él! Amén. Tengo unas ganas de estar con el Señor. Al encontrarse con la locura de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, los demonios le salieron y se fueron a hato de cerdos. Pero dice la historia bíblica que al instante de ser liberado, dice: Señor, déjame ir contigo. Si yo estoy poseído y me libero y noto esa liberación en mis carnes y veo al autor de ese gran milagro para mi vida, hago como el endemoniado. Déjame montarme en la barca, hazme sitio, me voy nadando si es necesario, porque quiero servir a aquel que me liberó. Pero en cambio, fíjense lo que dice el texto. Dice que Jesús le contestó: vete a tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. No vayas a predicar, no te vengas conmigo, porque hayas sido liberado, no te quieras poner la Biblia debajo del brazo. Vete a tu casa. Amén. Predícale a los tuyos. Dile a los que tienes cerca lo que el Señor ha hecho contigo, porque Jesús orientó la prioridad del endemoniado, ex endemoniado. Amén. Vete a tu casa, predícale a los tuyos las grandezas que has recibido. Yo y mi casa hoy serviremos al Señor. Amén. Tu casa. Dice Génesis capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué? ¿Todas las congregaciones del planeta? ¿Todas las denominaciones del planeta? No, todas las familias de la tierra. La palabra que utilizan en hebreo para familia no se refiere a familiares, sino se refiere al círculo más cercano, íntimo de parientes. Por tanto, el pacto de Dios con Abraham no tenía que ver a un nivel mundial congregacional, sino tenía que ver a un nivel local, familiar, y que esas familias se extendieran y compusieran lo que es la congregación. Amén. El cuerpo de Cristo no lo forman denominaciones ni iglesias, lo forman familias santificados por su sangre. Este mensaje es para todos, mis hermanos y mis hermanas, no solo hombres y mujeres, pero es verdad, tenemos que decir que, varones, la Escritura nos enseña que tenemos una responsabilidad muy grande, ya que Dios nos ha puesto como cabezas. Qué mal, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Tú y tu casa, sirve al Señor. Hay un montón de textos que podríamos tocar, no quiero hacerme pesado. Pero miren lo que dice Efesios, capítulo 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, Señor. O sea, ya el listón es insuperable. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Hay algo más grande? Nadie nos ama con su amor. Su amor es insuperable. Pero es la ley, la orden que Dios pone. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice la Escritura? Dice en Efesios 5, lo vamos a buscar un segundo. ¿Me permiten 10 minuticos más? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No solo dice y te pone el listón, sino te dice el cómo. O sea, marido, ama a tu mujer como yo la amé.
Vale, pero ¿cómo? Yo te lo digo, para santificarla, ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué es santificar? Aquí tenéis un pastor que os lo ha explicado muchas veces. Santificar no tiene nada que ver con bueno, aunque está implícito. Santificar tiene que ver con apartar algo. Si yo pongo esto aquí, lo quito aquí, eso es santificar algo. Por tanto, nosotros ¿cómo podemos cumplir este mandamiento? En primera instancia, buscando al Señor. Sin su presencia no somos nada. En segunda instancia, estudiando las Escrituras. Sin sus Escrituras no tenemos dirección. ¿Y cómo hacerlo? Instruyendo a nuestras mujeres por el mandamiento. Porque si yo enseño a mi mujer cómo comportarse, la santificaré por medio de la bendición de su palabra. Más responsabilidad que el pastor de instruir a tu esposa y a la mía es suya y mía. Santifiquemos a nuestras esposas, tomando la responsabilidad que nos corresponde, en el nombre del Señor. Y si hablamos de esposas, podríamos hablar mucho, pero ¿y de hijos? Dice la Escritura en Deuteronomio 11, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando, dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa? Que en todo tiempo tienes que utilizar cualquier situación para instruir a tu hijo y que no sea parte de él. Amén. Haces más bien quedándote en tu casa enseñando a tu hijo por un error que ha cometido que viniendo al culto, mis hermanos. Estoy seguro que si estás por tu casa el pastor no le va a importar. Porque no será un pretexto de no querer congregarte, será un pretexto de responsabilidad. Y el orden de tu prioridad estará acertado. Prioridad. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, noten, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notan la pauta? Se lo vuelvo a repetir: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una explosión de servicio desde dentro hacia afuera. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca dicen Samaria, o sea, lo último de la tierra, Samaria, Judea, Jerusalén, sino Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, porque para servir al Señor primero se tiene que servir desde dentro. Nunca vas a llegar a lo último de la tierra sin antes haber predicado en Jerusalén. ¿Lo puedes entender? Por tanto, prioridades, hermanos. Primero tú, tu esposa, tus hijos, tu iglesia, tu vecino. ¿Por qué predicamos en el edificio de enfrente si al lado tenemos a un vecino que no conoce al Señor? Orden de cercanía. Prioridades, mis hermanos. Si Jesús tenía prioridades, ¿por qué no las vamos a tener nosotros? ¿Somos más buenos nosotros que Dios? No. Dice la Escritura, todos conocen la historia en Mateo capítulo 15, cuando van y salta a una cananea y le dice: por favor, ten piedad porque tengo a un endemoniado, una hija endemoniada. Sus discípulos la paran, le preguntan, dice: mira, he venido solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Y no es lícito que le quite el pan a los hijos y se lo dé a los perrillos. En cambio, ella le sigue suplicando y resulta que alcanza misericordia. Pero el Señor tenía prioridades. ¿Por qué no atiende a esa mujer? Porque le da la prioridad a la mujer necesitada. Viene la mujer y si la mujer no insiste, Jesús sigue. Pero Jesús, que tenía prioridades porque entendía que la redención de Israel venía y era el preludio para la salvación del mundo, decía: que no entiendes, en otras palabras, que primero tengo que salvar a mi pueblo para poder salvarte a ti. Y si Jesús tenía prioridades, ¿por qué no las tenemos nosotros?
yo y mi casa serviremos al Señor. Concluyo. Cuando verdaderamente, Iglesia del Señor, ordenemos nuestros hogares, cuando verdaderamente entendamos que la prioridad en primera estancia en nuestra casa, verdaderamente vendrá a una iglesia el avivamiento. ¿Me estás escuchando? Vendrá el verdadero avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Te lo digo, no son cánticos desmesurados como locos durante 14 horas seguidas. No es eso avivamiento. Avivamiento no son maratones evangélicos. Avivamiento no son euforias, rayos ni centellas. No, mis hermanos. Un avivamiento del Señor y bíblico es que familias enteras vivan acorde con la palabra y sean espejos palpables de lo que Cristo fue. Amén. ¿Quieres que venga avivamiento a la iglesia? Cuida tu casa. Preocúpate primero de los tuyos. Y te prometo que el Señor no falla. Más tarde o más temprano verás el fruto. Y el Señor te dará oportunidad para servirle. No te adelantes. Que en esta... Inclina tu cabeza, por favor, con respeto al Señor. Busca al Señor, por favor. Escucha estas palabras. No te adelantes a nada. ¿Cuántas veces no tengo miedo a confesar mis pecados ni mis errores? ¿Cuántas veces me he adelantado y he fracasado? ¿Cuántas veces he caído en esto mismo que os estoy predicando? Pero anhelo ser bíblico y ser del Señor. Por tanto, pídele al Señor que te ayude a ser un marido bíblico. Pídele al Señor que te ayude a ser una esposa bíblica, un padre bíblico, una madre bíblica. Cuando nos acerquemos a Él, a su presencia y a la Escritura, entonces verdaderamente vendrá el avivamiento a tu casa y a la iglesia. Alaba al Señor unos minutos, por favor. Alaba al Señor unos minutos. Alaba al Señor unos minutos. Las hermanas pueden entonar esas alabanzas que estamos cantando y buscamos al Señor un minuto más, por favor. Amén. Nuestra hermana Eli también, si quiere pasar por aquí, buscamos un rato al Señor. No tenemos